Episodio de hoy yo voy a hablar sobre... Es un juego que se está haciendo para remasterizar el juego número 2, que está compuesto por personas a nivel global. Dinamarca, Italia. Ya sabes, pues necesitamos que comiences a hacer estructuras piratas. Excuse me, decirle a Riser, mira, tú y yo podemos negociar en este momento. Yo te voy a dar una propuesta y tú me la aceptas. Con permisa, mi ciela. Te estamos esperando en nuestro culto del estancamiento, predicando la palabra del freelancer frustrado en Patreon. No se te olvide pasar y entregar tus ofrendas, ¿ok? Bienvenidas, mi ciela, a otro episodio de The Grey Sanctuary. Mi nombre es Jess Otero. ¡Wow! Y Mira, en el episodio de hoy yo voy a hablar sobre el proyecto de Rayman 2 HD, yo le digo Rayman 2 Remake, junto con el equipo de New Dawn Games, que son unos integrantes a nivel global que están contribuyendo para que este juego se haga realidad. Adicional, también voy a hablar sobre mi trayectoria, desde que llevo allí como 2 años trabajando como artista, obviamente, mi evolución de artista conceptual a directora de arte. Rayman 2 HD es un juego que se está haciendo bajo un grupo de indie game developers independientes para remasterizar el juego número 2. El clásico o el original había salido en el 1999, en octubre 26 si no me equivoco, o el 29, una de las dos. Como todos saben, el juego de Rayman inicialmente comenzó con unas gráficas pixeleadas, unas gráficas decentes, pero era lo que había en ese momento. Y con la tecnología de ahora sabemos que nosotros podemos hacer mucho más todavía por el juego. Así que lo estamos actualizando con una tecnología más avanzada y obviamente unos visuales mejores. Y por si no lo sabía, ya nosotros hemos salido en varios eventos internacionales donde quienes nos siguen apoyando es esa comunidad específica de los fans original de Rayman. Ahora, ¿quiénes son los New Dawn Games? New Dawn Games es un equipo pequeño indie game developers que está trabajando de manera remota y es un grupo que está compuesto por personas a nivel global. Vas a conseguir personas tanto de Francia, Inglaterra, Brasil, España, Puerto Rico. Tienes también... ¿quién más? Dinamarca, Italia. El juego está siendo realizado bajo Unity Unreal o Unreal Unity, algo así. Y nuestro propósito es lanzarlo tanto para PC como Linux. Si se dan otras oportunidades para hacerlo en otras consolas, eso está en veremos. Ok, pues entonces ahora vamos a pasar cuáles son los integrantes dentro del equipo, ¿verdad? Yo les voy a decir más o menos quiénes son los que son. Tenemos a Riser, que es el director. Tenemos a la directora de arte, que soy yo. Dani, que es el manejador de relaciones externas y de las redes sociales de New Dawn Games. En el departamento 2D tenemos a Misty, Nokna Fifi. Tenemos a Somewhat Viable. Del departamento 3D tenemos a Casper... yo no sé cómo decir eso. Yo voy a tratar... Mala mía. Casper Volmers, que es el líder del departamento 3D. Tenemos a Galioth y tenemos a Zelda Lore. En cuanto a los animadores, tenemos a Ferez Deco. Del departamento de programadores tenemos a Picat Pat, que es el líder programador. Tenemos a Jack, tenemos a Lord Asti, tenemos a Yusef. Del departamento de diseño de música y audio tenemos a Jamie, que es el director de música. Tenemos a Danae, tenemos a Mari. Del departamento UI tenemos a Maxine López, que es el líder del diseño UI. De los efectos especiales en ese departamento tenemos a Tobias. Y de los voice actors o los actores de voces tenemos a Pixel Fox. Y en el departamento de traducción tenemos a... Ay, Dios mío, a Kuwanaiko. Y tenemos a JI95, y tenemos a Marco, y tenemos a Sir Rayland. Ok, el otro tema que vamos a hablar es cómo fue que a mí me introducieron al equipo. Ok, yo no sabía de la existencia del equipo, pero hace 2 años atrás estaba teniendo una conversación con alguien súper random y era una conversación casual. Y por alguna razón él menciona como que, ay, sí, es que yo conozco un equipo que está haciendo un juego de Rayman. Y yo le dije... porque tú no les has hablado de ellos sobre mí. ¿Y qué tú esperas? Y él viene y me dice,
Mi ciela, ¿de qué tú hablas? Ya yo le vendí tu alma al diablo. ¿Permisa? Así que él viene y me dice, mira, lo que tienes que hacer es hablar con este miembro. Ya ellos vieron tu trabajo, pero tienes que comunicarte con esta persona y tienes que mostrarle nuevamente tu portafolio. Esto es para que ustedes vean cómo es que se trabaja the word of mouth, o las referencias cuando las personas hablan de ti con otras personas y se riega la voz y ven tu trabajo. Así que hablé con uno de los integrantes, el que me mandaron a hablar, y le había mostrado mi portfolio y me había dicho que no había necesidad de yo hacer ningún tipo de examen porque ya habían visto unos trabajos fanarts que ya yo había hecho de Rayman. Si hay algo que yo he escuchado mucho es que hay ciertas personas dentro de la industria de videojuegos que ellos disapprove, ellos no aceptan o acribillan a personas que hacen fanarts en sus portfolios. Y creo que todo va a depender de con quién realmente tú vas a querer trabajar o qué tipos de compañías o niches quieren que te consigan. Obviamente si lo haces todo casi de fanart, pues va a haber personas que se van a cuestionar si realmente dependes de mucho de fanarts. Y claro, siempre van a querer ver qué tú puedes hacer con tu contenido, ¿verdad? Original. Ok, ¿cuáles fueron mis retos dentro de ese equipo? Uno de mis primeros retos que yo obtuve allí era el acostumbrarme a la plataforma Discord. Es una plataforma que tiene demasiadas herramientas, pero llega un punto en que tiene tantas que tú tienes que bregar con ellas manualmente a veces. Y navegar por Discord para mí fue un desastre. No estaba acostumbrada a eso y pues a las malas me tuve que adaptar y tuve que aprender un par de cosas. Recuerdo que cuando me integraron dentro del equipo, me dieron una asignación que fue crear un concepto visual de el mar tormentoso, el Stormy Seas. Uno de los errores que había hecho era hacer un boceto, ¿verdad? Y de repente el render final era algo un poco más diferente. Y el punto es que si mostraste algo que al principio muchos miembros lo aprobaron y tú lo cambias ciertos detalles, pues van a cuestionarte de por qué lo cambiaste. Y con esa yo aprendí de ahí. Si ya yo te propuse esto visualmente y me lo aprobaste, pues no puedo cambiarle ciertos detalles. Recuerdo que cuando entré al equipo estaban haciendo réplicas, obviamente pues más actualizadas, con más detalle, pero pasan los meses y pues ahí Riser decide reestilizar el juego. Al Riser tomar la decisión de reestilizar el juego por completo, significaba que teníamos que entrar a la fase exploratoria, donde teníamos que hacer un sinnúmero de pruebas en conceptos visuales para poder determinar cuál era la dirección que nosotros queríamos ir para poder hacer el juego. Oh wait, se me olvidó explicar el por qué era el reestilización, bien importante. El punto de la reestilización del juego más bien proviene con el simple hecho de poder empujar un poco, retarte un poco más, en el sentido de que tratamos lo posible por no corromper o no destruir esa esencia, esa originalidad de lo que fue el juego, ¿verdad? Porque es un juego clásico que genera nostalgia. Ok, quiero hablar algo bien importante sobre qué fue lo que a mí me tocó, ¿verdad? Dentro del proyecto. Uno de los retos más grandes que yo tuve en el equipo fue, después que me habían aprobado la asignación de la tormenta, el océano tormentoso, me dijeron, Yesa, te tenemos otras asignaciones. Y yo, cool. Y me dicen, Yesa, pues necesitamos que comiences a hacer estructuras piratas. Excuse me. Yo te entrego un portafolio, ¿verdad? Con muchas naturalezas, flores, árboles, montañas. ¿En qué parte tú viste que yo hago estructuras? ¿Tú me quieres matar? Y siempre me pasa lo mismo. Ven que yo entrego algo en el portafolio y siempre termino haciendo lo contrario. Y a veces frustra porque requiere a que te pongas a aprender cosas nuevas en un deadline. Así que es parte de, ¿verdad? Pero no todo el tiempo vas a estar haciendo lo que te gusta o lo que tú sepas dominar, lo que tú obviamente muestres en el portafolio. Como yo estaba convencida que a mí me iba a tocar naturaleza, yo tomé el atrevimiento, ¿verdad?, de decirle a Riser, mira, tú y yo podemos negociar en este momento.
yo te voy a dar una propuesta y tú me la aceptas, tal y como está. Retomando nuevamente la conversación donde yo estaba hablando la importancia de poder establecer estos elementos visuales de las estructuras piratas, hay que recordar 2 elementos claves en este proyecto. Las estructuras piratas pueden ser edificios nuevos, construidos desde cero o con piezas recicladas de barcos naufragiados. Al igual que no todas las estructuras piratas se construyen bajo los mismos estándares. Con la nueva decisión de Razer en reestilizar por completo el juego, yo le propuse 3 categorías para poder construir estas estructuras piratas. La primera categoría vamos a llamarla la categoría barata. Y es esta fase donde la estructura está desorganizada y no es lógica. Está incompleta o tiene piezas rotas. Como los piratas tenían prisa, eran vagos y estúpidos, sus estaciones se construyeron con malas condiciones, utilizando cualquier material disponible sin ninguna estrategia. Y a menudo, como eran extremadamente vagos, construían alrededor de la naturaleza. Luego, la segunda clasificación es la media, que es la segunda etapa donde está más organizado, pero un poco inestable. Tiene un poco más de durabilidad al usar metal. El único detalle peculiar es que las estructuras están construidas sobre barcos rotos y usan metal como material, que es más sotificado y resistente. Y la última categoría es la más pesada, que es la tercera fase y última etapa, donde están mucho mejor construidas. Utilizan materiales de primera calidad y demuestran elegancia con el toque de elementos de diseño victorianos barrocos. Con esta propuesta se nos iba a hacer un poco más fácil poder diferenciar cada estructura y yo sé que a Razer le gustó muchísimo la idea, así que la implementamos. Ay, qué otra cosa, ¿no? Ay, qué otra frustración. Ah, sí, ya me acuerdo. Que la otra frustración que tenía, ya no la tengo, era que apenas yo me acordaba del juego. Rayman 2, yo llegué a jugarlo, creo que cuando estaba en la universidad. Fue cuando logré tenerlo accesible y fue temporalmente, lamentablemente. Así que Rayman Arena fue el juego que sí yo tenía bajo yo era dueña del Rayman Arena y ese fue el juego que pudo recompensar lo que no pude disfrutar de Rayman 2. Así que cuando a mí me tocaban ciertas asignaciones dentro del equipo, pues yo tenía que escribir en Google, YouTube y ver gameplays fast forward, y realmente era bien difícil poder depender de los gameplays porque pues en un gameplay fast forward tú ves a la persona haciendo las misiones y ya es como que no me das el break de por lo menos explorar o rotar la cámara. Pero entonces ahí Razer me introdujo a lo que es el Raymap, que es una herramienta espectacular que tiene todas las series de Rayman. Tiene otras series de otros juegos también, pero eso no es el caso. Y pues tú puedes ver todos los niveles de todos los mapas de Rayman. Obviamente cuando bregué con el mapa de Rayman, pues fue una misión. No me gustó. Me voy para la cárcel. Ahí es donde yo pertenezco a veces. Aquí tienes, no sé, muchos files. Yo no entiendo esto, pero sé que son muchos files. Ok, esta es la parte más confusa. Al principio yo no tenía idea de cómo... descubrí que si le das Shift puedes mover la cámara. So, vamos a decidir que yo me quiero escapar de la cárcel. Shift. Me quiero meter ahí. Dije que me quiero meter ahí. Vamos para Shift de nuevo. Y me da entonces con... So, lo que hace es que le das Shift. ¡Y a diablo! Y ahora no me deja bajar nada. Yo no entiendo este mapa. Pero ahora que aprendí a cómo utilizarlo, pues ya yo sé dominarlo. Después de 2 años. A ver qué más. Ay, espérate, déjame recoger esto. Yo necesito el script. Ok, mi trabajo como concept artist era generar un montón de bocetos siempre y cuando cumpliera con un lenguaje visual consistente. Creo que hay un misconception de lo que la gente piensa que es un artista conceptual. Muchos piensan que un artista conceptual es una persona que se dedica a hacer ilustraciones renderizadas, ilustraciones finales con colores espectaculares que se ven bien estéticamente. Y la realidad es que concept artist es... Jesus. El concept artist, el artista conceptual, tiene un trabajo específico que es generar un montón de trabajos visuales
para poder escupir estas ideas, obviamente visual, y poder determinar cuál de estas variaciones pueden trabajarse dentro de lo que realmente se está buscando. Y en este caso pues estoy hablando desde la perspectiva de Rayman. Por ejemplo, las variaciones no es 1, 2, 3 dibujos. A veces yo he tenido que hacer como 15 dibujos de lo mismo, pero en diferentes versiones, para ver qué es lo que se puede aceptar y qué es lo que se puede descartar. A veces esos trabajos requiere que un miembro coja tu pieza, la desmenuce y la mezcle con otra cosa, claro, siempre y cuando tengas el lenguaje consistente, y ahí nace otro tipo de alternativas o variaciones que se pueden utilizar. Otro punto clave de lo que es un artista conceptual es que trabaja en muchas cosas. Nosotros cargamos un montón de sombreros dentro del desarrollo del proyecto, porque nosotros somos un departamento bien importante en la preproducción. Así que nosotros no únicamente hacemos personajes, también hacemos diseños de utilería, prop design, nosotros hacemos fondos, paisajes, background design, nosotros hacemos tal vez animaciones, dependiendo. Si algo no está funcionando dentro del equipo porque alguien de un departamento específico no lo logró hacer, pues quien nos toca bregar con todo eso es nosotros. Yo, obviamente, como siempre he estado interesada en el juego y para mí es un amor ser parte del juego. Again, yo nunca me imaginé colaborar en Rayman 2 siendo mi juego favorito de la serie. Yo me esforcé y entiendo que Riser me ofreció la posición fue porque él vio el esfuerzo y especialmente toda la documentación que yo estaba haciendo. Y él simplemente me dijo, mira Yesa, nosotros no tenemos director de arte, pero pues yo no sé, ¿tú lo quieres? Tú me estás retando. Ser directora de arte no es lo que yo pensaba. Hay muchas cosas que se supone que yo esté bregando, mucho más de lo que yo estoy haciendo. Y el director de arte acapara casi todo el departamento. Yo me estoy concentrando más en el departamento 2D, mientras estoy teniendo comunicación consistente con el departamento 3D, porque el departamento 3D y el 2D tiene que estar completamente sincronizado. El departamento 3D depende de nosotros. Mi posición no es únicamente dar órdenes. Mi posición es hacerme el cargo del equipo 2D. Tengo que estar presente. Si ellos tienen dudas, yo tengo que estar ahí para poder aclararlas. Cuando ellos entran al Discord, yo tengo que guiarlos. También yo me dedico a la reclutación de artistas. Ya esto no es simplemente un pasatiempo creando un proyecto por amor. Ahora se convirtió en un producto que lo queremos llevar a una calidad extrema para nuestros fans. Hay momentos, ¿verdad?, como directora de arte que tengo que intervenir en ciertas situaciones, tengo que encargarme de cosas que pasan dentro del equipo, al igual que tengo que hacer reporte. Para mí no es fácil, y mucho menos cuando es un trabajo voluntario. Pero yo estoy dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias y hasta donde dure. ¿Verdad? Malo es que yo me siga tirando ahí de directora de arte y me muera del cansancio. Pero hasta ahora, tanto el equipo de Rayman como el equipo de Jak and Daxter, ambos equipos y ambos directores han mostrado mucho respeto. Yo, siendo mujer dentro de la industria de videojuegos, he tenido mis malas experiencias, especialmente con hombres. Y todo porque soy mujer. Y porque I'm a nobody. Y esto fue algo que a mí me lo recalcaron mucho. Un mentor que yo tenía, es como que pues si tú no estás dentro de la industria, tú no eres nadie. Y nadie a ti te va a respetar. Y funny enough, cómicamente, ese mismo mentor llevaba tantos años trabajando para tantas compañías reconocidos y le faltaron el respeto. So I guess que no importa si estás dentro o fuera, no importa si has trabajado para una compañía AAA, si has tenido 800 experiencias en diferentes departamentos, tú puedes en cualquier momento ser un nobody. Y yo sé que es bien difícil, especialmente para las mujeres, ser parte de la industria de videojuegos.
bien poquitas he visto que están en posiciones altas. Por ejemplo, en Jak and Daxter, la directora de arte es una mujer. Yo soy la directora de arte en Rayman. Son los únicos grupos que he podido tener la oportunidad de colaborar y es porque ellos me dieron la oportunidad. Comparado con compañías que ven mis trabajos y es como que... ¿Estás en Puerto Rico? Ay, no te podemos coger. Ay, tú no tienes mucha experiencia, no te podemos coger. Y algo bien importante es que durante todo este transcurso tengo gente que todavía me enseña, me guían. Comparado con muchas compañías por ahí que simplemente dicen, yo no tengo tiempo de enseñarte, nosotros estamos buscando senior. Es algo lamentable. Hay más episodios que tengo que hacer de Rayman, pero por ahora solo puedo enseñar las estructuras piratas porque es lo más contenido que tengo. Y verdad, este es el tema de la exploración. Yo espero durar mucho tiempo ahí. Desde chiquita, mi primer juego, según lo que recuerdo, fue Rayman 1. Y Rayman 2 fue el más que me marcó. Rayman 3 estaba cool, pero no lo pude disfrutar. Y yo siempre quise contribuir en alguna serie de Rayman y se me dio esta oportunidad. Yo no lo sabía. Es como que cosas que menos te imaginas son las que pasan realmente. Y pues yo creo que hasta aquí voy a dejar este episodio. Pues dale, bye. Chequeamos. Mi nombre es The Grey Santuari y no me busques, no me sigas, no me comentes. Con permiso, vengo a adorar a las siervas que han contribuido al Patreon y nuestra tienda en este mes. Gracias a Julio Marcelo y Benji. Y acuérdense, mis cielas, un creativo en crisis merece ser parte del convento de las estancadas.